Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos una entrevista muy especial y muy pedido por todos que, bueno, dijeron, queremos un nefrólogo y una nefróloga que nos explique bien qué onda con el trasplante. Y qué mejor también tener aquí una super invitada especial que es Yamilka Rodríguez, que también nos acompaña internacional, vive en Ecuador y muchísimas gracias por aceptar en este día para platicar un poquito sobre estas dudas que todo el mundo se le da. Hicimos unas historias en Instagram y la mayoría de las dudas son del público, ¿no? Entonces, qué mejor para que todo en general elegimos las preguntas más interesantes, las que más se repetían para esta entrevista. Hola chicos, para mí es un gusto y un placer estar con ustedes acá en este espacio y aportar un granito de arena a esa comunidad de pacientes con patologías renales que tanto lo necesitan. Y bueno, además también no cabe decir que es una gran creadora de contenido porque ahora sí que ahí encontramos muchísima información en tus redes sociales que nos compartes, que es muy fácil de entender, muy digerible, a pesar de todo el mundo que dice una cosa, otra cosa, pero tú lo haces bien concreto y pues como paciente uno se siente también muy cómodo y muy informado. ¿Nos puedes compartir también tus redes sociales para que también te sigan? Estamos en Instagram como doctora Yamilka Rodríguez .nefro y ahí pueden encontrar contenido que vamos subiendo, videos que compartimos para que sobre todo ayuden a las personas con patologías renales e incluso a las personas que no tienen patologías renales, porque el enfoque de la cuenta es cuidar tu salud renal y la de tu familia. Hacemos mucho énfasis también en estar pendientes no solo de nosotros, sino de que tenemos al lado nuestros hijos, nuestros padres, que pueden en un momento determinado tener una sintomatología que indique una patología renal y nosotros tenemos que conocer esas características, esos síntomas y signos para poder entonces prevenir. Recuerden siempre que es mejor prevenir que curar. Ese es otro de los eslogans que tenemos en la cuenta, porque siempre tenemos que estar atentos a la sintomatología y acudir de manera temprana al médico, al nefrólogo en este caso. Así es, muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí, empezamos con la primera pregunta, que vamos a hacerlo en dos bloques. El primero que es la parte de los donadores, ¿no? Que eso es lo que más a veces nos da mucha curiosidad, no sabemos qué onda, si no más puede ser, o sea, hay muchas dudas, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿quién puede ser un donador de riñón o quiénes pueden donar un órgano, ¿no? Sí, verán chicos, antes de entrar ahí es importante saber que el trasplante renal es la mejor opción de tratamiento de sustitución renal. Un paciente con enfermedad renal crónica, que ya está diagnosticado con enfermedad renal crónica, tiene 5 etapas, 5 estadios, y eso hay que tenerlo, hay que saberlo, porque es todo un tránsito por un conjunto de etapas que te llevan a una etapa final, que es la etapa 5, donde ya necesitas sí o sí terapia de sustitución renal. Un paciente con este diagnóstico tiene 3 opciones fundamentales de terapia o de tratamiento. Uno es la hemodiálisis, otro es la diálisis peritoneal y otro es el trasplante. De esas 3 opciones de terapia, el trasplante es la mejor opción, es la ideal. ¿Por qué? Porque le permite al paciente estar fuera del plan de diálisis, o sea, tener una independencia en su vida cotidiana, no depender de una unidad de diálisis o de una máquina para poder llevar su vida diaria, y además que el trasplante soluciona todo un grupo de eventos que surgen a partir de la enfermedad renal crónica y que una vez que el paciente está trasplantado, estas complicaciones que vienen con la enfermedad renal crónica se solucionan durante el tiempo que dura el trasplante. Entonces, si tenemos en cuenta eso, ya sabemos que el trasplante es la mejor opción. Ahora bien, ¿qué pasa? Que es la opción menos accesible. En la mayoría de países es así. En Latinoamérica, por desgracia, es peor. En Europa se trasplanta muchísimo más, aunque hay países en América que van a la vanguardia en el trasplante, pero no deja de ser la mejor opción. Si ya sabemos que el trasplante es la mejor opción, entonces tener un donante es vital, porque sin donante no puede haber trasplante. Entonces, todo el enfoque del trasplante tiene que ir encaminado a tener un buen donante. Entonces, es muy importante la concientización en la población, en las personas, sobre la importancia de donar un órgano. Fíjense que hace un tiempo atrás, unas décadas atrás, este tema de la donación era como un tabú en la población.
y las personas no conocían y la cantidad de donantes vivos o de donantes cadáveres era muy baja. Sin embargo, esto ha ido teniendo un incremento en la mayoría de países y ha hecho posible ampliar incluso la posibilidad del donante. Hace unas décadas atrás el donante solo podía ser una persona de la familia o una persona con un lazo importante de consanguinidad, casi siempre primera o segunda línea, con la persona que iba a recibir, si era donante vivo. ¿Por qué? Porque se garantizaba la compatibilidad o la mejor compatibilidad. Sin embargo, todos los estudios y avances que han habido en este tema ha permitido entrar en un concepto de donante extendido. O sea, ya la persona no tiene que tener lazos de consanguinidad para ser un donante vivo de un receptor que necesite el órgano. Entonces, este espectro se ha ampliado, por suerte, y ya personas donantes vivos pueden ser un amigo, un primo, incluso se habla de la donación altruista, que es la persona que no tiene ningún conocimiento de a quién le va a donar el órgano y sin embargo lo hace. Y existe, sobre todo en muchos países de Europa. España va a la vanguardia siempre del trasplante. Y hay personas que sencillamente donan su órgano de manera altruista y no saben a quién le van a salvar la vida, pero lo van a hacer. Entonces, el donante es toda persona. A ver, hay dos tipos de donantes. Está el donante vivo y el donante cadáver. El donante cadáver es aquella persona que fallece de causas principalmente encefálicas o de causas neurológicas. Puede ser por un trauma, puede ser por cualquier otra situación que le provoque una muerte encefálica, que es un diagnóstico que hace un equipo especializado en el momento de la muerte, del accidente, y se diagnostica con muerte encefálica y esa persona previo a ese evento había declarado que quería ser donante de órgano. O en cambio su familia tiene conocimiento de que iba a ser donante de órgano y autoriza. Esto es todo un proceso legal y esto es un donante cadáver. Ese órgano va a ser donado a una persona que está en lista de espera de trasplante. Todos los países del mundo tienen una lista de espera de trasplante. Hay países donde la lista es muy grande, hay países donde la lista se achica un poquito, pero sí existen todos los países del mundo y los pacientes con enfermedad renal crónica, estadio 5, deben estar todos en lista de trasplante. Y los que están recibiendo terapia de sustitución renal de otro tipo, dígase diálisis o hemodiálisis, su unidad renal los tiene que incluir en la lista de trasplante. Incluso en la mayoría de países es obligatorio por ley constitucional que cada paciente que se diagnostique con enfermedad renal crónica entre a lista de trasplante si se considera que no tiene ninguna contraindicación, que también eso lo vamos a tocar más adelante. Este es el primer donante, el donante cadáver, la persona que concientiza, que quiere y que declara en vida que una vez que si se encuentra en esta situación, quiere salvarle la vida a otra persona o a muchas personas, porque este donante no solo dona el riñón, dona 2 riñones, dona córnea, puede donar hígado, corazón. Este es el primer tipo de donante y puede ser cualquier persona que declare que no tenga las contraindicaciones que vamos a hablar más adelante y que declare que quiere donar. Y el segundo tipo de donante es el donante vivo. Es la persona que en vida tiene sus 2 riñones, porque ese es el primer paso, tienes que tener tus 2 riñoncitos con una adecuada función renal y tú quieres donarle uno de tus riñones o bien a un familiar, o bien a un amigo, o bien a una persona que tú consideres que le quiere salvar la vida. Y ese tipo de donante se llama donante vivo, que es el que ha ido en incremento el auge de este tipo de donación en los últimos años y es el que ha ampliado el espectro a el donante de espectro amplio o el donante que ya requiere o amplía las posibilidades porque, por ejemplo, antiguamente, hace décadas atrás, la edad era una limitación. En estos momentos se habla de que la edad deja de ser una limitante. Incluso personas con edad mayor de 60 años pueden ser donantes de órganos, ¿verdad? Y entonces incluso se habla de personas que en el caso del receptor también puede tener más de 60 años y ahí entonces aparece un término que es el donante all for all, o sea, viejo para viejo. O sea, una persona mayor de 60 que le dona a una persona mayor de 60. Y es un término también nuevo que en las últimas décadas ha tenido mucho auge en el tema del trasplante. O sea que, resumiendo, cualquier persona que
no tenga una contraindicación absoluta, que las vamos a mencionar más adelante, puede ser un donante de órganos, ya sea donante vivo o donante cadáver. Otra pregunta mucho es que si el donante tiene que ser una persona completamente sana, que si tiene diabetes, si tiene hepatitis, o hipertensión no puede donar, o sea, es también como que otra pregunta. Claro, a ver, en un principio, el equipo de trasplante, que es lo más importante, toda persona con enfermedad renal crónica, que su nefrólogo le indique o le indique que puede ser un posible receptor o que puede entrar en plan de trasplante, tiene que pasar automáticamente a ser evaluada por un equipo de trasplante. El equipo de trasplante son un grupo de profesionales que se especializan en trasplante renal. Por ejemplo, yo soy nefróloga, pero no soy especialista, o sea, no me dedico al trasplante renal, conozco y domino porque en la especialidad tienes que estudiarlo, pero no es mi día a día. Sin embargo, hay nefrólogos que están solamente dedicados al equipo de trasplante. Ese equipo va a evaluar al donante, al posible donante y al receptor. El receptor tiene que estar listo para recibir el órgano y para eso se hace un grupo de estudios de los cuales vamos a profundizar un poquito más adelante. En primera instancia tiene que tener la intención, si va a ser donante vivo, tiene que tener la intención. Tú puedes tener, por ejemplo, en tu familia 5 personas o entre tus amigos, entre las personas que te estiman o que te conocen, 5 personas que quieren donar el órgano, que dicen, dan ese primer paso. Bueno, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesta a donarte el órgano. No todo el mundo está dispuesto a donar un órgano y eso también es una posición que hay que respetar, porque a veces también nos encontramos con personas que dicen, no, yo te quiero mucho, te amo y te adoro, pero no estoy dispuesta, tengo miedo. Y eso también es respetable, es una posición que hay que respetar en un momento determinado. Ahora bien, una vez que esa persona ya tiene la disposición, es el primer paso, tiene que pasar a ser evaluada por el equipo de trasplante. Y el equipo de trasplante va a hacer un grupo de exámenes. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que esa persona no padezca de nada. ¿Por qué? Porque eso garantiza, le da la tranquilidad al equipo de trasplante y al paciente que ese riñón va a estar mejor, lo más óptimo posible. Ahora bien, si hay una persona, por ejemplo, tú tienes 5 posibles donantes y hay 4 de ellos que los descarta el equipo de trasplante y te quedas con uno solito y esa persona es hipertensa, eso no quiere decir que se descarta. No es un criterio que automáticamente lo elimine. Esa persona puede ser hipertensa, pero estar controlada, tener su tratamiento adecuado, ser una persona disciplinada, ordenada con su tratamiento, responsable con su tratamiento y puede perfectamente entrar en estudio para donar un órgano. O sea, la idea que quiero que se lleven todos es que no es una limitante, no es una contraindicación ser diabético, ser hipertenso o tener una patología X. Eso lo tiene que analizar el equipo de trasplante. Ahora, que si yo tengo 2 y uno de ellos es hipertenso y el otro es sano, por supuesto yo voy a ir por la persona que sea sana, porque eso es una garantía para mi paciente. Y el objetivo final del trasplante es que ese órgano que se va a trasplantar dure la mayor cantidad de tiempo posible en esa persona. El tiempo de vida media del trasplante en la mayoría de países es 10 años. Pero hay pacientes que llevan 20, 25, yo tengo pacientes que tienen 25 y 30 años de trasplantado. Incluso se trasplantaron hace 30 años cuando no había tantas posibilidades de estudios de compatibilidad como ahora y el trasplante lleva 30 años. Entonces sí se puede lograr una larga estadía con el trasplante, pero necesita responsabilidad y necesita cuidado por parte de la persona que recibe el órgano. Entonces, en principio sería eso, no contraindica, ni la diabetes ni la hipertensión contraindican el ser donante, pero el equipo de trasplante es el que decide. ¿Por qué? Porque hay que hacer estudios, por ejemplo, un paciente diabético depende de los años que lleve de diabetes, con la diabetes, depende si es insulino dependiente o no, y depende de cómo esté su función renal. Porque la diabetes, recordemos que es la primera causa de enfermedad renal crónica, es la primerita. Entonces hay que ver cómo está ese riñón o esos riñones en ese paciente diabético para poder definir.
Perfecto, muchísimas gracias, sí, porque sí, hay mucho de que no, es que a veces decían, no, es que no te puedo hablar porque medio me duele, y a veces así se soltaban, ¿no? Y entonces, no hay problema, ¿no? Es como que de a fuerzas, ¿no? Y ahorita, bueno, ya resolvimos un poquito la duda de la edad del riñón, pero ahorita me surgió otra de que, lo estábamos platicando, ¿no? De que las edades, ¿no? De las edades de los riñones, ¿no? De que ha pasado de que, digamos, en el caso de mi esposo, que mi suegra quería donarle su riñón. Ella tenía 67 y mi esposo tenía 26 en ese entonces, ¿no? Y luego sí, pues, claro, no, es que ese riñón ya va a estar muy viejo, ¿no? O también nos han escrito al revés, que hay jóvenes que quieren salvar la vida de sus papás, ¿no? Pero le dicen, no, es que estás muy joven. Digamos, el muchacho tenía 18 y su papá tenía 65. Y él quería salvar la vida, pero le decía, no, es que por tu edad, ¿no? No puedes, porque es que es mucha diferencia. ¿Qué realmente es este mito para poderlo desmentir de las edades del donador y del receptor, no? Bueno, lo primero es que desde el punto de vista científico la edad no contraindica, no es una contraindicación. Vuelvo y repito, el equipo de trasplante que te está atendiendo es el que define. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, para el equipo de trasplante es muy complejo decidir dejar a un chico de 18 años monorreno, porque aquí vamos a un punto importante. El donante, desde el momento en que se hace la cirugía, pasa a ser una persona monorrena. O sea, pasa a ser una persona que vive con un solito riñón. Y eso era otra de las preguntas que andaba por ahí. Esa persona, a partir de ese momento, vive con un solo riñón. Puede vivir toda su vida con un solo riñón, porque hay personas que son monorrenas y que viven toda su vida con un solito riñón, porque un solo riñón puede suplir perfectamente la función de los dos riñones. Pero no deja de ser un riesgo, no deja de constituir un factor importante de riesgo. Una persona de 18 años, por ejemplo, que está comenzando a vivir, puede en un futuro desarrollar, porque lo traía por genética, por ejemplo, te pongo un ejemplo, una enfermedad X glomerular, una enfermedad sistémica, porque está en pleno desarrollo ese niño esa persona de 18 años. Entonces, si a esa persona tú le sumas un riesgo más, que es vivir con un solo riñón, estás como favoreciendo o aportando un elemento más para que esa persona pueda en un futuro tener una enfermedad renal. Entonces, a nosotros los médicos nos es muy complejo asumir esa posición de poner a un paciente, una persona de 18 años en ese riesgo, que no sabemos cómo va a evolucionar. Sin embargo, cuando ya es una persona de 50 años, 45, 40, 35, igual le queda una vida por delante, pero pasó esta etapa de desarrollo en la que muchas enfermedades congénitas, hereditarias, etcétera, salen a la luz. Y esa persona ya puede entonces tener, por ejemplo, agregársele una patología asociada a ser monorreno, a lo que tú le provocaste con ser monorreno, porque como quiera que sea, le estás provocando esa situación o estás favoreciendo esa situación en la persona que es donante, y entonces por eso es que a veces el equipo de trasplante y cada equipo de trasplante, cada hospital o cada institución de salud tiene su protocolo de trasplante. Y eso es permitido por la ley que cada uno dentro de los estándares internacionales tenga su protocolo de trasplante. Y si, por ejemplo, la institución donde tú te trasplantaste tiene como protocolo que no acepta personas menores de 20 años, no lo van a trasplantar, porque ese es su protocolo. Esa es la garantía que tienen ellos como institución de que no va a pasar nada. Quizás si tú te fueras, por ejemplo, a España, que es uno de los países que va a la vanguardia en el tema de trasplante, en otra institución de salud te digan, no hay problema, yo acepto este donante, pero ese es el protocolo de esa institución. Entonces, todo va a depender del protocolo de trasplante con el que trabaje cada institución. Y en cuanto a las personas, eso en cuanto a los jóvenes, en cuanto a las personas ya mayores de 60 años o 65, ese órgano evidentemente va a tener o debe tener una esperanza de funcionamiento en el receptor menor. ¿Por qué? Porque ya es un órgano que lleva un tiempo mayor en la persona que lo tenía desde el principio. Entonces, por ese temor de que, por ejemplo, tú puedes estar 5 años y con otro órgano hubieses podido estar 10, por ese temor es que también se limita todavía un poco el tema de la edad.
Pero, sin embargo, por otra parte está la idea o está la base científica de que es preferible que tú estés 5 años sin diálisis, fuera del plan de diálisis, porque la esperanza de vida del paciente cambia completamente. La calidad de vida del paciente fuera del plan de diálisis se cambia por completo. Y, por supuesto, el que está trasplantado lo puede dar fe de eso. Obvio, porque cambia radicalmente porque se resuelven, repito, todas las comorbilidades que vienen asociadas a la enfermedad renal crónica, que no es solo la enfermedad renal crónica en sí, no es solo el daño renal en sí, sino todo lo que implica por las más de 10 funciones que cumplen los riñones, que no es solamente eliminar toxinas y eliminar líquidos, sino intervienen en el metabolismo fosforocálcico, intervienen en la actividad cardiovascular por la interrelación que existe entre el corazón y los riñones, controla la hemoglobina, la cantidad de sangre, si tienes anemia o no, por la eritropoyetina, entre otras múltiples funciones. Entonces, una vez que tú recibes un órgano que está sano, vas a solucionar todas esas pequeñas cosas asociadas a la enfermedad renal crónica que hacen que el paciente con terapia de sustitución renal en diálisis tenga una calidad de vida, por supuesto, inferior. Pues sí, el cambio que se siente uno como paciente al tener el riñón, es increíble. Más allá fuera de estar como dentro de una máquina, o sea, estar que entregándole tu tiempo de que te limpie el cuerpo, te sientes muy libre, porque de todas maneras siguen los cuidados, pero ya son mucho menos a estar en un tratamiento sustitutivo, y las energías, las ganas de ver, pues ahora sí que también en el aspecto mental te cambia muchísimo, porque te das un cambio de chip y de vida, es increíble, y puede ser todo, te quieres comer al mundo y todo, pero sí, es Claro. como que es lo más bonito y lo más preciado que se puede tener también, es que la salud del riñoncito. Es muy importante en ese punto que la persona que recibe el órgano sea altamente responsable con lo que estás recibiendo. Porque si tú no eres una persona disciplinada y una persona responsable, no mereces tener un riñón. Y eso, fíjate, es una de las contraindicaciones. Está en casi todos los protocolos de trasplante. Si se demuestra que la persona no es responsable y no va a ser responsable ante su tratamiento, porque de por vida tienes que tener tratamiento inmunosupresor y tomar medicamentos y cuidarte y cambiar tu modo y estilo de vida. Si no estás dispuesto a hacer ese cambio y a tenerlo con responsabilidad, no se te puede trasplantar, porque ese órgano entonces no te va a durar nada, y si el donante es vivo, esa persona que te donó no se merece haberte dado ese órgano y que tú lo desperdicies así. Y si el donante es cadáver, no se merece otra persona que esté en la lista de espera perder la posibilidad de recibir un órgano para que se le dé a alguien que no lo va a valorar y que no lo va a cuidar. Entonces, eso es algo fundamental. La persona que recibe un trasplante de riñón tiene que ser extremadamente cuidadoso, responsable y disciplinado con su tratamiento y con su seguimiento, porque esa persona, y era otra pregunta que nos hacían, va a llevar seguimiento de por vida. Toda su vida va a llevar seguimiento en consulta con el equipo de trasplante. Lo ideal es que sea el equipo que te trasplantó, porque ese es el que conoce qué fue lo que se hizo y el que lleva tu seguimiento. Y ese seguimiento es de por vida. Tú no puedes perderte de la consulta y estar 1 año, 2, 3 sin ir al médico, a tu seguimiento, a tus controles de rutina, porque corres un alto riesgo de que ese órgano se dañe, se va dañando poco a poco, va apareciendo de nuevo insuficiencia renal y no te das cuenta. Entonces, es un alto compromiso que tienes que tener primero contigo mismo como paciente, y segundo, con la persona que te donó, con el equipo que te trasplantó, con tu familia, con todas las personas que te rodean, para que ese órgano tenga entonces la mayor sobrevida posible. Porque lo que tú tienes que lograr es que ese órgano te dure la mayor cantidad de años posible. Y esto sí se puede lograr, sí se logra, pero lleva un seguimiento y lleva un tratamiento para toda la vida. Sí, muchas gracias por estas palabras. Es que, como dice, ¿no? Se tiene que decir esto porque sí es muy importante el estar centrados de que sí debe de cuidar tu riñoncito, es una gran responsabilidad, pero es la mejoría que tienes y no quitarle lugar a otra persona, ¿no? Que tal vez lo pueda cuidar más y tú desaprovechando el momento.
Y es como que sí es muy importante lo que acaba de decir, doctora. Y también con el tema de los cuidados, en el tema de los donadores. ¿Cuáles son sus cuidados después del trasplante? ¿Tienen que tomar medicamentos? ¿Su alimentación? ¿Qué es lo que tienen que llevar ellos también como cuidados? Una vez que la persona se hace la cirugía para donar el órgano, ya se convierte en una persona monorrena. Y una persona monorrena tiene que tener cuidados porque ese único riñón que le queda tiene que cuidarlo como si fuera oro, porque de él depende su vida. Entonces, los cuidados referentes a la cirugía son los cuidados como cualquier otra cirugía, o sea, lo que es el preoperatorio, el acto quirúrgico como tal y el postoperatorio. Eso le corresponde al equipo de trasplante y esa persona va a ser tratado como cualquier otra cirugía que te puedas hacer de cualquier otra cosa. Una vez que tú sales o que el donante sale de la cirugía, tiene que hacer un cambio radical en su modo y estilo de vida. ¿Para qué? Para que cuide ese riñón. Yo en mi perfil de Instagram tengo varios videos hablando sobre los consejos para personas monorrenas con un solo riñón. Y hay incluso un en vivo que hice hablando más casi una hora sobre la importancia del cuidado en las personas que tienen un solo riñón. Bueno, pues el donante se incluye dentro de ese grupo porque él se queda con un solo riñón. Entonces, básicamente lo que tiene que hacer es cambiar su modo y estilo de vida para tener una mejor calidad de vida. Por ejemplo, alimentos que sabemos que van a dañar o que dañan o que pueden dañar la función renal en cualquier persona, en el monorreno tiene que tener un cuidado extremo. Lo que son las bebidas con gas, lo que son los ultraprocesados, lo que son el exceso de azúcar, el exceso de sal. O sea, todos los cuidados alimentarios que siempre se están hablando que debemos incorporar para tener una mejor calidad de vida. Bueno, la persona que se queda con un solo riñón tiene que extremar esos cuidados en cuanto a esos grupos de alimentos específicos. Ahora bien, hay otro término que la persona que es monorrena tiene que tener siempre presente y es nefrotoxicidad. Y que tú también tienes que tenerla como receptor de donante de órgano. ¿Por qué? Porque la nefrotoxicidad incluye todas las cosas que yo puedo hacer en mi vida diaria que me pueden afectar la función del riñón. Por ejemplo, la alimentación es una. Los medicamentos son otras. Por ejemplo, sobre todo lo que son los antiinflamatorios no esteroideos, los antibióticos, determinados grupos de antibióticos. ¿Quiere decir que esa persona no los pueda usar? No, sí los puede usar, pero los tiene que usar bajo supervisión médica, bajo indicación médica, bien calculados según su función renal y con vigilancia médica. O sea, no puede automedicarse y tomarse cualquier cosa cuando quiera porque es un riesgo para su riñón, para ese único riñón. Dentro de la nefrotoxicidad se incluyen muchas otras cosas. Por ejemplo, la deshidratación es un factor de riesgo para la nefrotoxicidad. No puede estar deshidratado una persona que tenga un solo riñón. Tiene que hidratarse, tiene que tomar suficiente agua, tiene que orinar cada vez que tenga deseo. Y yo siempre hago mucho hincapié en eso porque cuando aguantamos los deseos de orinar, esa orina se infecta, se contamina, que de por sí ya es un medio contaminado. Y eso provoca infección urinaria. Y las infecciones son otro factor de riesgo para la nefrotoxicidad. Una persona con un solo riñón no puede tener infección urinaria, tiene que estar atento y si la tiene, tratársela de inmediato con el especialista. Entonces, más allá que medicamentos, que no tiene que tomar ningún medicamento específico el donante de órganos, porque se supone que es una persona sana, que no padece de ninguna enfermedad, y que más que medicamentos tiene que tener extremo cuidado para cuidar la función de ese riñón. Lo otro muy importante es el seguimiento en consulta de nefrología. Esta persona que se queda con un solo riñón no se puede dar el lujo de no ir nunca más al nefrólogo. Tiene que evaluarse en consulta al menos una vez al año. Mi recomendación cada 6 meses, pero al menos una vez al año. ¿Por qué? Porque el nefrólogo te va a ver cómo está ese riñón, te va a hacer un eco renal y va a ver qué características tiene, si se puso más grande que normalmente. El que se queda con un solo riñón se le pone más grandecito porque ese riñón se hipertrofia, o sea, va a trabajar por los dos y crece un poquito de tamaño. Entonces, te va a hacer un eco, te va a hacer urea, creatinina, te va a hacer examen de orina y te va a decir, mira, ¿sabes qué? Tu función renal está perfecta, te veo dentro de un año. O
te va a decir, mira, ¿sabes qué? Estamos teniendo un poquito de problema, la creatinina se movió un poquito, vamos a tomar esta medida, esta y te veo dentro de un mes o te veo dentro de 3 meses. Eso solo se hace en consulta y es muy importante que el donante se siga en consulta y evalúe la función de su riñón al menos una vez al año y corrija todo lo que el nefrólogo le indique para cuidar ese riñón. Puede vivir toda su vida con un solo riñón, pero tiene que cuidar esa función de su riñoncito. Y entonces el receptor, por supuesto, se va a seguir en consulta y algo muy importante es saber cuál es la causa que llevó al paciente a tener insuficiencia renal, porque hay causas de insuficiencia renal que recidivan en el trasplante, o sea, que reaparecen en el riñón trasplantado. Sobre todo algunas glomerulopatías, algunas enfermedades sistémicas como el lupus, como otras enfermedades, pueden reaparecer en el riñón trasplantado. Y por eso el seguimiento tiene que ser estricto, minucioso por el equipo de trasplante. Porque si aparece un indicativo de que puede reaparecer en el órgano trasplantado lo que ocasionó la insuficiencia renal en los órganos nativos, hay que tomar entonces medidas para que eso no progrese. Incluso hay enfermedades que contraindican el trasplante. Por ejemplo, la amiloidosis, que es una enfermedad sistémica, el mieloma múltiple, que es una enfermedad sistémica, son enfermedades que contraindican el trasplante. O sea, no se puede trasplantar porque de ley van a aparecer de nuevo en el riñón trasplantado. Y contraindican el trasplante. De ahí, el seguimiento tiene que ser estricto. Estricto por el equipo que te trasplantó para ir dándonos cuenta si aparece algo y poderlo solucionar a tiempo, poderlo prevenir, que es lo más importante. Siempre prevenir va a ser mejor que curar. Siempre hay que darnos cuenta a tiempo de que está pasando algo para poder actuar rápido y que no progrese. Claro, claro, sí, muchísimas gracias. Yo ahorita me viste con la cara sorprendida porque estoy aprendiendo también muchas cosas con esta entrevista que también desconocía. Y hay una que como que, ay, ahí te va, te cuento mi chisme. Cuando recién le diagnosticaron a Julio la enfermedad renal, cuando yo dije, no, yo le dono, yo estaba así de que, yo no pude porque no somos compatibles de sangre. Empezando, bueno, en ese entonces me dijeron que no. Pero antes de que me dijeran que no, una amiga del trabajo me dijo, es que no tienes hijos, no le puedes donar, mejor embarázate ya y ya le puedes donar el órgano. Yo me quedé en shock porque dije, a ver, primero pensé quitarme el riñón, nunca pensé tener un hijo en ese momento, ¿no? Entonces, esa es la siguiente pregunta, o sea, ¿por qué tanto el mito del embarazo y la donación? Porque en mi caso, yo no tengo hijos, pero me dijeron que no lo haga porque no tengo hijos, o a personas que ya tienen hijos y quieren volver a tener familia, pero quieren donar su riñón y también le dicen, no, ¿cómo crees? Y así, ¿no? Entonces, ¿qué hay alrededor del embarazo y del mito y donar? Porque, bueno, ya ves que estadísticamente las mujeres somos más de donar en vida, ¿no? Dicen, pues, la mayoría son las mujeres que donan, pero pues nosotros somos las que tenemos los bebés. Entonces, ¿qué mitos hay alrededor de todo esto? En primer lugar, no contraindica. Vuelvo y repito, el hecho de no haber tenido hijos y querer tenerlo en un futuro no contraindica el trasplante. Vuelvo a lo mismo. El equipo y el protocolo de trasplante de cada lugar define, porque puede ser que tú te encuentres con un protocolo de trasplante que dice mujeres que no han tenido hijos, mujeres jóvenes de tal edad que no han tenido hijos, no las aceptamos. Y hay que respetar el protocolo de trasplante. Pero, ¿qué pasa? El embarazo es una situación que desencadena muchos cambios en la mujer y altera también en cierta medida las características del sistema urinario. En el embarazo aparece bacteriuria sintomática, por ejemplo, que puede aparecer, que es una de las complicaciones de la vía urinaria y que puede provocar algún tipo de alteración en la vía urinaria. El embarazo provoca dilatación de los uréteres, provoca alteraciones en la anatomía de los uréteres y de la vía urinaria y puede provocar en la mujer o desencadenar en la mujer algún tipo de patología renal. Y por supuesto, si tú tienes un solo riñón, el riesgo tuyo de enfrentarte a un embarazo que te provoque este tipo de alteraciones es mucho mayor.
Eso no quiere decir que si tú donaste un riñón, tú no puedas embarazarte. No, no es una contraindicación desde el punto de vista médico. ¿Qué pasa? Que se prefiere que no hayas, que no te embaraces después que donas o después que eres monorrena. Bueno, se prefiere porque te da una garantía desde el punto de vista médico. Si fuera así, ninguna mujer que sea monorrena entonces se puede embarazar. Y hay miles de personas que son monorrenas, incluso personas que no saben que son monorrenas y a los 30, 40 años, por azar de la vida, se tienen que hacer una ecografía y se enteran que son monorrenas y ya tienen 5 hijos y tuvieron sus 5 hijos siendo monorrenas. En estas semanas anteriores compartí en mis redes sociales casos de pacientes de 38 años, 40 años, que los tengo en consulta por otra situación y se enteran en ese momento que tienen un solo riñón. La reflexión es, ¿cómo es posible que usted nunca en su vida se haya hecho una ecografía renal? Tiene que hacerse la ecografía renal. Usted tiene que conocer cómo está su sistema urinario, porque eso le permite tomar medidas para no llegar a la enfermedad renal crónica. Y otra reflexión que hacía, no puede ser que tus hijos, tú no conozcas la vía urinaria de tus hijos, tú no sepas si tienen 2 riñoncitos, porque la ecografía renal es un examen que no es invasivo, o sea, no provoca daño en la persona, es un examen relativamente económico, en dependencia del país, pero no es un examen caro, y con una ecografía renal usted sabe si tiene sus 2 riñones o no, y qué características tienen esos riñones. Si usted se hace una ecografía renal a los 10 años, 11, 12, 15 y sabe que tiene un solo riñón porque el otro no se desarrolló, por supuesto que a partir de ahí sus cuidados van a cambiar porque usted tiene que cuidar ese único riñón. Sin embargo, no puede ser que usted llegue a los 30 años, 40, 50 y usted llegue a un embarazo y no sepa que es monorreno. Igualito pasa con el donante. El donante se queda con un solo riñón. Recuerden siempre que les dije, en el momento de la cirugía, esa persona pasa a ser una persona monorrena, pasa a vivir con un solo riñón. Los cuidados de este riñón tienen que ser extremos, tienen que cuidarse sí o sí porque su vida depende de ese único riñón. La mayoría de médicos y la mayoría de equipos de trasplante te va a decir, ¿sabes qué? Prefiero que no te embaraces si tienes un solo riñón, pero es porque hay que prevenir el hecho de que puedas tener una complicación en ese único riñón. Si tú quieres donarle el riñón a tu esposo y tú llegas a ser compatible, es tu decisión como persona compartirle el órgano y quedarte con uno solo para tener un embarazo después. Ok, de acuerdo, sí, porque es como que una preguntita que tienen también muchas personas, siempre la incógnita, ¿no? De que el embarazo, que no pueden, o que les limitan, de que las descartan luego, de que no, si no eres mamá, no puedes donar, o sea. También otra duda que tienen los donadores es de que si al donar les acorta la vida, y otro también casi a la par es de que si tienen más facilidad de enfermarse a algo. A ver, tener un solo riñón es un factor de riesgo. ¿Qué cosa es un factor de riesgo? Es una situación que te pone en un grupo de riesgo. Eso no quiere decir que tú vas a desencadenar la enfermedad o que tú vas a tener un problema. Vuelvo y repito, hay personas que tienen un solo riñón y tienen 25, 30 años viviendo con un solo riñón y no tienen ninguna patología, no tienen enfermedad renal, porque ese riñón es suficiente para satisfacer las necesidades y para cumplir todas las funciones. Como mismo hay personas que tienen un solo riñón y ese riñón se les llena de cálculo y pierden esa función de ese único riñón. Si tú eres una persona que tienes un solo riñón, como lo es el donante en el momento que se hace la cirugía, ya pasa a ser monorreno, a tener un solo riñón, tú tienes que extremar los cuidados porque agregaste a tu vida un factor de riesgo. ¿Qué pasa con esto? Que es un factor de riesgo que tú decidiste agregar. No es un factor de riesgo que te tocó, porque todos nosotros tenemos factores de riesgo. Por ejemplo, las mujeres tenemos factores de riesgo para cáncer de mama, pero eso nos toca por ser mujer, no lo decidimos nosotros. Por ejemplo, los hombres tienen factor de riesgo a partir de los 50 años, 45, 50 de cáncer de próstata, pero les toca por genética, por naturaleza. Sin embargo, cuando tú decides donar un riñón, ese factor de riesgo tú te lo estás poniendo por decisión propia. Y ahí es cuando entra entonces la parte de el equilibrio. ¿Lo haré? ¿No lo haré? ¿Tendré o no tendré riesgo? Pero riesgo tenemos todos. Y que constituye un factor de riesgo, sí lo constituye. ¿Qué significa que te vas a enfermar? No, no significa que te vayas a enfermar. ¿Que se puede prevenir el hecho de que aparezcan complicaciones? Sí, totalmente sí, se puede prevenir. ¿Cómo?
con seguimiento en consulta, con cambios en el modo y estilo de vida, con una nutrición adecuada, con ejercicio físico frecuente, con una serie de cambios que favorecen una vida saludable, que los deberíamos hacer todos. Tengamos uno o tengamos dos riñones, todos deberíamos hacer esos cambios de modo y estilo de vida, pero la persona que sabe que tiene un solo riñón tiene que hacerlo sí o sí. Ahorita vamos a pasar a lo que es la parte del receptor, de la persona que recibe el riñón. También llegaron preguntitas sobre ello. Y una es de que cómo saber si es candidato a recibir un riñón, ¿no? Más o menos ya mencionaste algunas enfermedades de plano que no. También preguntaron por los niveles de sangre, ¿no? De qué tanto toxicidad es permitido, qué tanta creatinina, qué tanta urea, control de la enfermedad, ¿no? O sea, no sabemos, o sea, si el receptor, digamos, está en silla de ruedas, puede recibir un riñón, o alguien que pueda caminar, y pues más o menos este tipo de dudas, ¿no? Sí, a ver, toda persona que tenga una enfermedad renal crónica diagnosticada, que esté en estadio 4 o 5 de la enfermedad, es candidato o puede ser candidato a recibir un órgano, un riñón donado. Para recibir o para necesitar o para ser receptor de un órgano, de un riñón, tienes que tener un diagnóstico de enfermedad renal crónica. Y eso es muy importante. La enfermedad renal o la insuficiencia renal puede ser de dos tipos, aguda y crónica. La aguda es la que se establece en un periodo de tiempo corto, de manera rápida, por causas que se pueden solucionar en el tiempo. Y una vez que tú solucionas esa causa, se resuelve la insuficiencia renal y tú pasas a tener una función renal adecuada. Esto sobre todo se ve en pacientes que están hospitalizados, pacientes que están en UCI, o pacientes en unidades de cuidados intensivos, o pacientes que, por ejemplo, personas que sufren deshidratación severa, pérdida de sangre importante, o sea, una serie de causas que en un momento provocan una insuficiencia renal, el médico interviene, soluciona la causa y el riñón vuelve a su función. Este tipo de insuficiencia renal no lleva a trasplante porque lo que lleva es solucionar la causa y tus riñones nativos solitos van a volver a su normalidad. Cuando hay un diagnóstico de insuficiencia renal crónica, ya es un diagnóstico establecido en el tiempo. El periodo que nosotros damos es 3 meses para dar un diagnóstico y ya eso no tiene reversibilidad. O sea, no se soluciona en el tiempo. La enfermedad renal crónica no es reversible, no se soluciona porque es un daño que se estableció en los riñones y no regresa. Usted tiene que tener ese diagnóstico hecho por su nefrólogo de enfermedad renal crónica. Cuando el nefrólogo te diagnostica enfermedad renal crónica, lo hace en consulta con valores de urea, creatinina, exámenes de orina y eco renal, ecografía renal. Son los exámenes fundamentales. El nefrólogo agarra, tiene en su mano un valor de creatinina y calcula algo que se llama tasa de filtración glomerular. Es una fórmula que nosotros los nefrólogos calculamos teniendo en cuenta el valor de creatinina, la edad del paciente y otras características, y eso nos da un número, nos da un valor. Ese número te ubica en una escala y me dice a mí como nefróloga, ¿sabes qué? Tu paciente está en el estadio 4 de la enfermedad renal. Todas las personas que tengan una tasa de filtración glomerular menor a 30, que aproximadamente, para que el paciente lo entienda, nosotros hablamos de que te funciona un 30% de los riñones o menos, del 30 para abajo ya tienes estadio 4 y ya puedes empezar a pensar en el trasplante renal. Lo ideal es que la persona se trasplante antes de llegar al estadio 5, antes de necesitar diálisis. ¿Por qué? Porque cuando tú ya tienes la filtración glomerular por debajo de 10, de 15 o 10 en algunos, depende del país donde estés, pero casi siempre por debajo de 10, necesitas obligatoriamente terapia de sustitución renal, sea hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante. Sí o sí lo necesitas, porque ya tú no vas a poder, con tus riñones nativos y ese funcionamiento tan bajito, poder llevar una calidad de vida adecuada. En ese momento tú tienes que entrar a diálisis y ya es un poco tarde para el trasplante. O sea, lo ideal es que desde el estadio 4 ya tu nefrólogo te empiece a preparar para el trasplante. Incluso te trasplante antes de entrar a diálisis, pero en muchos lugares eso es prácticamente imposible porque la accesibilidad al trasplante
es complejo. Si ya tú estás en el estadio 5 y tienes que entrar a diálisis, lo ideal es que antes de los 2 meses en diálisis tú te trasplantes, porque la reacción, tu respuesta como persona o tu organismo respondiendo al tratamiento de hemodiálisis, que es un tratamiento fuerte, agresivo, que lleva reacción de histocompatibilidad, etcétera, en ese periodo de tiempo de 2 meses no está tan marcado la reacción antígeno-anticuerpo y demás. Tú no has sufrido tanta agresión y es el momento ideal para trasplantar. Eso no quiere decir que cualquier paciente en diálisis se pueda trasplantar, no importa el tiempo que lleve. Estoy hablando de lo ideal, lo que sería la gloria del nefrólogo, trasplantar al paciente en el estadio 4 y trasplantarlo de donante vivo y trasplantarlo de una persona joven, sana, que sea altamente compatible. Eso me garantiza a mí que mi paciente va a tener una calidad de vida en el trasplante mucho mayor. Pero toda persona con enfermedad renal crónica, estadio 4 o 5, puede ser candidato para un trasplante de riñón. De hecho, tiene el derecho por constitución en la mayoría de países de estar en lista de trasplante y tiene derecho de que se le informe, se le eduque y se le tramite su trasplante renal, de buscar sus donantes, de buscar sus posibilidades y de hacer un trasplante renal. Toda persona con enfermedad renal crónica, estadio 4 o 5. ¿Cómo se sabe eso? En la consulta con el nefrólogo. No hay otra manera. Consulta de nefrología, el nefrólogo te va a decir, ¿sabes qué? Tienes enfermedad renal crónica, estás en el estadio 4, estás en el estadio 5 y necesitas un trasplante. Vamos a tramitar y se empieza a hacer entonces el trámite. Esa es la persona que requiere un trasplante renal. Necesita una terapia de sustitución renal y la mejor, la ideal, la más óptima es el trasplante renal. Otra duda que tienen como receptores, también como pacientes, ¿cómo es el protocolo de trasplante? ¿Cómo es este trámite? Y también, ¿qué son las pruebas cruzadas? Creo que son como que las cositas que más tienen duda los pacientes cuando están en el tratamiento, pues esperando diálisis, hemodiálisis y pues tan ansiado trasplantes. Bueno, el protocolo de trasplante varía de una institución a otra, pero de manera general, todos los pacientes que están en hemodiálisis o en diálisis peritoneal deben o deberían estar en la lista de trasplante, evaluados por supuesto por el equipo de salud que lo atiende, porque hay personas o hay pacientes que tienen contraindicado el trasplante, son contraindicaciones absolutas del trasplante y aunque estén en diálisis no los puedes poner en lista de trasplante. Pero todas las personas que no tengan contraindicaciones absolutas y estén recibiendo terapia de sustitución renal, diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, tienen el derecho de estar en la lista de trasplante. Este es el primer paso, que usted se incluya en la lista de trasplante y usted como paciente, todas las personas que nos están viendo y son pacientes renales, usted como paciente tiene el derecho de ser informado y ser educado sobre el trasplante renal. Es un derecho que usted tiene como persona, como paciente, y tiene que exigir ese derecho. El nefrólogo tiene que explicarle, tiene que demostrarle, tiene que explicarle todo el protocolo de trasplante de su unidad, que es individual de cada unidad, y usted tiene que ser evaluado por el equipo de trasplante. Ahora, todos los pacientes que están en terapia de sustitución renal, se les toma mensualmente muestras de laboratorio. ¿Para qué? Para los exámenes mensuales que se hacen de urea, creatinina, ácido úrico, colesterol, triglicéridos, etcétera. Todos los exámenes, hemoglobina, biometría. Dentro de esos exámenes se incluyen exámenes que se necesitan para el primer paso del protocolo de trasplante. Son exámenes básicos. Por ejemplo, si usted tiene una anemia severa, usted no puede entrar ese mes a protocolo de trasplante, porque si usted tiene la hemoglobina en 7, nadie lo va a trasplantar con ese valor de hemoglobina. Usted tiene que esperar a que se recupere ese valor de hemoglobina y usted tenga una hemoglobina superior a 12, superior a 13, depende del protocolo de cada institución, para poder entrar. Quizás ese mes usted no puede estar en protocolo de trasplante, no puede porque tiene una anemia severa y hay que solucionar primero eso. Si usted tiene, por ejemplo, un catéter para hacerse hemodiálisis y está infectado ese catéter, usted no puede estar en plan de trasplante hasta que no se solucione eso. Lo ideal es que usted tenga una fístula arteriovenosa, un buen acceso vascular para poder entrar en protocolo de trasplante. Si ya está solucionado todo esto y usted tiene los primeros exámenes de laboratorio, que son los primeritos,
los tiene adecuados, entonces pasa a un segundo nivel. Ese segundo nivel depende de si usted está en un protocolo de donante vivo o en un protocolo de donante cadáver. ¿Por qué? Porque si usted está en un protocolo de donante vivo, usted no tiene que esperar nada. Usted tiene el donante ahí y el receptor aquí y empieza automáticamente las pruebas de compatibilidad. Las pruebas de compatibilidad empiezan primerito por grupo y factor, por compatibilidad sanguínea, que era lo que hablaba ella al principio. Esta es la primera. Y ahí entra mucho, adquiere una importancia vital lo que es el factor, el grupo y factor. Grupo sanguíneo, si eres A positivo, AB, o si eres O. Y entra también el factor RH, si eres O positivo, O negativo, A positivo, A negativo. Ese es el primer eslabón, ese es el primer paso. Si hay incompatibilidad de grupo y factor, que es como se llama, se paró todo. No puede. ¿Por qué? Porque un órgano, un riñón que te van a poner es un factor, es una agresión a tu cuerpo y tu cuerpo va a reaccionar ante un agente extraño. ¿Cómo responde el cuerpo ante un agente extraño? Con una reacción antígeno-anticuerpo. O sea, tus anticuerpos van a luchar de manera natural contra ese agente agresor, que aunque viene a salvarte la vida, para tu organismo es un agente agresor. Esa reacción antígeno-anticuerpo hay que tratar de minimizarla, que sea la menor posible. Pero si tu sangre es incompatible con la sangre de tu receptor, no puede haber trasplante porque va a haber reacción antígeno-anticuerpo. Ese es el primer eslabón. Si este primer eslabón se pasa, este primer escalón se salta porque hay compatibilidad. Ya sabemos que hay compatibilidad. Tu sangre es compatible con la del donante. Pasas a un segundo momento y ya se empiezan a hacer entonces pruebas de histocompatibilidad, pruebas más específicas que son las pruebas cruzadas, pruebas más específicas para buscar otro tipo de antígenos y otro tipo de anticuerpos y ver la compatibilidad entre los dos. Y esa compatibilidad tiene que ser máxima, mínimas reacciones de antígeno-anticuerpo para que entonces el receptor pueda recibir el órgano. Y a eso se le suman los inmunosupresores. ¿Qué hacen los inmunosupresores? Bueno, son medicamentos que van a disminuir tus defensas, a disminuir tu carga de anticuerpos, van a disminuir tu respuesta ante un agente extraño. Y ahí entra otra pregunta muy importante que hacían, que si los inmunosupresores son para siempre. Sí, son para siempre, porque para siempre vas a tener el riñón ahí, para siempre va a estar ese cuerpo extraño ahí, y para siempre tus anticuerpos van a tratar de luchar contra ese cuerpo extraño que es el riñón, y por supuesto para siempre hay que tener los anticuerpos bajitos. ¿Y qué cuidados tengo que tener? Bueno, muchos, porque para que se logre que no haya anticuerpos contra el riñón, tampoco hay anticuerpos contra otros agentes, contra las bacterias, contra los virus. El paciente trasplantado es un paciente inmunosuprimido, o sea, tiene suprimida o reducida a la mínima expresión la respuesta inmunitaria. Entonces, cualquier virus, cualquier bacteria, cualquier hongo, cualquier agente que esté en el medio, que normalmente podría ocasionarte una infección pequeñita, te la va a ocasionar grande porque no tienes cómo defenderte ante esa infección. La persona, el paciente que recibe el órgano y que está tomando inmunosupresores, tiene que cuidarse de todos esos agentes externos. Y los 3 primeros meses, y es otra pregunta que nos hacían, son vitales y tienes que estar aislado y tienes que estar protegido porque en esos primeros 3 meses tu riñón está dando todo de sí y tu sistema inmune se está adaptando a no tener anticuerpos, a tener esa respuesta mínima. Y entonces tú esos 3 primeros meses tienes que estar en extrema protección para evitar a toda costa una infección, sea viral, sea bacteriana, sea por micótica, de cualquier tipo. Entonces, ya una vez que pasan esos 3 meses, tu organismo se adapta en cierta medida a esa situación, ya entonces puedes irte poniendo en contacto con otro tipo de situaciones ambientales que te pueden ocasionar una reacción antígeno-anticuerpo y un rechazo al riñón que te están poniendo. El rechazo puede ser agudo, que es inmediato,
y puede ser un rechazo crónico a largo plazo. Incluso hay un rechazo que es hiperagudo, que es el que en el momento que te conectan el riñón, tu organismo lo rechaza a pesar de la inmunosupresión. Ese es el más temido, ese es el más crítico, pero pues por suerte es el que menos se ve también. Y entonces tú tienes que tratar de evitar todo lo que te provoque esa reacción antígeno-anticuerpo y haga que tú rechaces ese órgano que te colocaron. Ok, y hablando un poquito sobre esto del rechazo, ¿cómo podemos prevenirlo como tal, no? Primero, asistir a consulta de nefrología, insisto en eso, en la consulta con tu equipo de trasplante, porque ese es el que puede diagnosticar si está apareciendo algún tipo de rechazo en cualquier momento de tu vida. Y lo otro muy importante es apegarte al tratamiento inmunosupresor y al tratamiento que te pone el equipo de trasplante. ¿Por qué? Porque si tú no te tomas la medicación adecuadamente o lo haces como tú crees, cuando tú te acuerdas, no sigues estrictamente los horarios y las dosis que te están colocando, por supuesto que el riesgo de complicación va a ser mucho mayor. De ahí tú tienes que tener en cuenta entonces los cambios en modo y estilo de vida del que habíamos hablado. Por ejemplo, tú tienes que tratar de evitar los alimentos que sabemos que son o que provocan alteraciones que pueden provocar dañar la función renal. Tú tienes que evitar los medicamentos que sabemos que son nefrotóxicos y si los vas a usar tiene que ser bajo supervisión médica, indicación médica y calculando todas las dosis. Tú tienes que tratar de llevar una vida activa, que no sea una vida sedentaria. Tienes que tratar de incorporar de alguna manera un ejercicio físico aunque sea leve, porque el sedentarismo y la obesidad también son causas de enfermedad renal crónica. Tú tienes que tratar de cuidar lo que son tus niveles de colesterol, triglicéridos. Tú tienes que bajarle al azúcar, bajarle a la sal. O sea, son un grupo de elementos que tú tienes que incorporar a tu vida diaria, que no solo tienen que ver con medicamentos, sino que también tienen que ver con modos y estilos de vida para poder prolongar la vida útil de ese riñón. Que pueda aparecer un rechazo o que pueda aparecer insuficiencia renal en ese nuevo riñón, independientemente de que tú hagas todo eso, es una posibilidad. Porque también puede aparecer en cualquier persona que no esté trasplantado, porque es un órgano y un órgano que está en un cuerpo y que pueden aparecer complicaciones. Pero esas complicaciones hay que tratar de minimizarlas y todo lo que esté en tus manos como paciente tienes que hacerlo para llevarlo a la mínima expresión. ¿Cómo cuido el órgano? Asistiendo a consulta con mi nefrólogo, apegándome al tratamiento que me está poniendo mi equipo de trasplante, llevando un seguimiento y un monitoreo de mi riñón con la frecuencia que me indique el equipo de trasplante, cambiando mis modos y estilos de vida, llevando una dieta saludable, ingiriendo suficiente agua y orinando cada vez que tengo deseos, estando pendientes de los signos de alarma, y eso es muy importante, yo siempre hago hincapié, hay que conocer los signos de alarma. Si un paciente trasplantado tiene fiebre, dolor, enrojecimiento de la zona, tiene hematuria, sangre en la orina, espuma en la orina, que son signos importantes de alarma, hay que ir inmediatamente y ponerse en contacto con el equipo de trasplante. No puedo esperar, no puedo quedarme en casa esperando. El paciente trasplantado, igual que cualquier persona que no esté trasplantada, tiene que observar su orina. Tiene que orinar en un lugar limpio y observar las características de su orina. Aprender a observar la orina. La orina es una biopsia del riñón natural. ¿Por qué? Porque todo lo que aparezca ahí, que cambie las características de la orina, me indica que está pasando algo arriba. Entonces, mi orina yo la tengo que conocer. Tengo que conocer sus características, su olor, su color, la cantidad. Porque si yo estoy orinando menos, eso es un signo de alarma. Puede indicarme que esté deshidratado, puede indicarme que hay alguna situación puntual en mi orina. Eso es muy importante, observar la orina y aprender a identificar signos de alarma. La persona trasplantada no puede tener infección. Si aparece una infección, hay que tratarla de inmediato. ¿Por qué? Porque esa infección se puede complicar en un periodo de tiempo más corto que el resto de pacientes o de personas que tienen un sistema inmune adecuado, que no está inmunosuprimido. Son un grupo de cuidados que tienes que tener como persona para proteger tu riñón. No debes estar en conglomerados de personas, donde hayan personas con sintomatología respiratoria. Lo menos posible visitar, por ejemplo, instituciones de salud, donde haya personas ya
con diagnósticos de enfermedades, si son enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas. No debes estar comiendo alimentos en la calle mal procesados, mal elaborados, que te puedan provocar una infección gastrointestinal con vómito, diarrea, deshidratación, que eso sería fatal para el riñón. Evitar a toda costa los temas de trastornos digestivos. Por eso es muy importante comer en casa y comer sano, para que evite a toda costa ese tipo de trastornos digestivos que pueden dar al traste con una deshidratación importante o un cuadro que te ponga en riesgo tu riñón. Evitar a toda costa lo que son ponerse en situaciones de riesgo, de accidentes. Recordemos que el riñón trasplantado se coloca delante en la cavidad abdominal, no detrás. Los riñones nativos son órganos retroperitoneales, o sea, están por detrás del peritoneo, en la parte posterior. Sin embargo, cuando se trasplanta un órgano, y quiero aprovechar para decirlo porque esto siempre le causa curiosidad a las personas, cuando se trasplanta un riñón se coloca delante en la cavidad abdominal y la persona se queda con sus 2 riñones nativos y un tercer riñón que es el donado. Vivirá entonces esa persona a partir de ahí con 3 riñones, 2 riñones nativos y un riñón donado. Esos 3 riñones se quedan ahí porque los 2 riñones tuyos nativos, aunque no cumplan todas sus funciones al 100%, algo hacen ahí. Secretan un poquito de eritropoyetina, eliminan líquido, un poquito de líquido por la orina, tienen alguna función residual que es importante que la persona la mantenga. A menos que haya una indicación, por ejemplo, riñones poliquísticos que crecen mucho, ocupan mucho espacio, provocan dolor, infección, etcétera, eso sí se sacan. A menos que haya esa indicación, los riñones se quedan ahí. Y tú vives entonces con 3 riñones. Ese riñón que está colocado en la cavidad abdominal delante, tienes que cuidarlo. No puedes sufrir traumas en la cavidad abdominal. No te puedes poner en posiciones incómodas que, por ejemplo, para dormir, para manejar, para otras cosas que te aprieten o que te compriman la zona donde está tu riñón. Y tienes que monitorizar tu función renal con frecuencia, que era lo que hablábamos de la importancia de asistir a la consulta. Esas son a grandes rasgos las cosas que hay que hacer para que tu riñón dure más en el tiempo y que tu trasplante sea efectivo y su calidad de vida sea superior con el trasplante. Muchas gracias, doctora. Ahora sí que es muy importante, muy enriquecedor toda la plática, muy bello los consejos que nos da. Ahora sí que sin rodeos, más que nada, porque es muy importante también como paciente considerar todos estos puntos y también los donadores y futuros donadores que se están pensando, están viendo en este video ahorita, que dicen quiero donar pero me da miedo, pero ya como decía, desmembrando los tabús, creo que ya se quitan muchísimas dudas y con todo gusto pues hacen ahora sí que la donación. Y también, doctora, como ya para finalizar el video, algunas palabras que nos quiera regalar para los suscriptores, para la gente que nos está viendo. En cuanto al tema del trasplante, si no hay donante, no hay trasplante. Entonces nosotros siempre tenemos esa campaña abierta en nuestras redes sociales, la importancia que tiene donar. No donar solo en vida, que también es importante, sino convertirse en donante de órganos. Una vez que ya tú, por cosas de la vida, fallezcas, donar tus órganos garantiza que no solo una persona, sino hasta más de 10 personas puedan salvar su vida o su condición de salud por un acto de altruismo que tú tengas en ese sentido. Entonces es muy importante la concientización sobre ser donantes de órganos y informarse, educarse sobre este tema para poder salvar vidas de personas que lo necesitan y que puedes cambiar la vida de esa persona y de esa familia una vez que haces que tienes este hábito. Y lo otro, más allá del trasplante, es el otro llamado que siempre hacemos, que siempre hago en mis redes sociales: conoce tu vía urinaria, conoce tu salud renal y podrás entonces tomar medidas para prevenir, que siempre va a ser mejor prevenir que curar. Prevenir enfermedad renal, prevenir patologías que se pueden asociar a trastornos de la vía urinaria y acudir a la consulta con el nefrólogo, evaluar tu función renal. No importa que no tengas diabetes, hipertensión, no importa que no tengas cálculos, no esperes a tener esas patologías para evaluar tu función renal. Adelántate a esa situación, evalúa tu función renal, conoce tu vía urinaria y en base a eso entonces podremos tomar medidas para que no
aparezca y progrese la enfermedad renal crónica. Muchas gracias, qué palabras tan exactas, tan bonitas que nos acabas de regalar. ¿Cómo pueden la gente encontrarte si quieren una consulta contigo? Si lo tienes presencial o también en línea, ¿cómo se pueden contactar contigo si quieren una consulta? Sí, yo estoy ubicada en Ecuador. Aquí en Ecuador doy consulta presencial. Estamos en la ciudad de Santo Domingo, una ciudad hermosa en el Ecuador, pero también por vía online podemos hacer a través de WhatsApp. En mi biografía en Instagram está el link que va directo a mi WhatsApp y ahí podemos agendar. Se pueden hacer evaluaciones, hacemos evaluaciones nefrológicas por vía online. También es muy válido porque se hacen lo que son los exámenes de laboratorio, se evalúan y se dan consejos al paciente para que mejore su calidad de vida. Ahí en Instagram nos pueden encontrar como doctora.Yamilka Rodríguez Nefro y ahí pueden escribirme por interno, comentarme. Estamos siempre abiertos a cualquier inquietud, a cualquier sugerencia y bueno, estamos a la disposición para aclarar cualquier duda. Muchas gracias, doctora Yamilka. Sí, por aquí vamos a poner también sus redes para que vayan a seguirla, para si quieren agendar una cita con ella adelante. La verdad que ya vieron una probadita de los conocimientos que tiene y ahora sí que las dudas las resuelve todas. No hay como que quedarnos también como pacientes, quedarnos con la duda, ¿no? Y aquí la doctora Yamilka, pues ya vieron, maravillosa doctora. Gracias a ustedes por el espacio y gracias por el trabajo que están haciendo, porque la concientización sobre la enfermedad renal es muy importante y desde el punto de vista del paciente llega a veces mucho más a la población, porque a veces ven al médico como una barrera que provoca la bata blanca y hay un poquito de temor, de limitación. Ya cuando es desde el punto de vista del paciente, la interacción es mucho mayor y las personas pueden llegar a vivir la experiencia a través de lo que ya ustedes han vivido. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Entonces, no hay más. Bueno, ahora sí que nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias igual por la invitación. Esperemos que haya más todavía, más videos con otros temas que son, ya sabes, todo este tema es extenso. O sea, se puede hablar de muchísimos temas. Y esperemos que sea una próxima plática, que puedas de nuevo estar aquí invitada en nuestro canal. Gracias a ustedes. Sale, muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós, doctora, gracias.